Hola gente de YouTube, vamos a hablar acerca del tarot. ¿Por qué del tarot? Debido a que para mi opinión es un excelente medio o método para el autoconocimiento, tanto tuyo como el de los demás. Entonces, por medio de él puedes encontrar los bloqueos que impiden desarrollarte en ciertas áreas de tu vida. Para mí es un viaje al inconsciente. El que utilizo comúnmente es el tarot Marsella, que bueno, es este es el restaurado por Jodorowsky, pero en mi opinión tú puedes usar el que gustes. El tarot es solo una vía, lo importante eres tú, es la conciencia que lo utiliza. Acerca de predecir el futuro, para mí no es tan importante como ver tu presente, porque aquí en el presente es lo que vas a forjar tu futuro que vas a obtener. Sí, puedes obtener quizá pistas de cómo va a acomodarse tu futuro, pero siempre lo puedes cambiar. Todo es mutable. El tarot se compone de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Si eres principiante, puedes usar nada más los arcanos mayores o puedes usar todos, depende ya de qué tanta práctica tengas o de tu gusto. Respecto a las tiradas, yo recomiendo que tú encuentres la que te funcione, ya sea de cruz, celta o la que tú encuentres que más se te acomode o más te funcione. E incluso tú puedes inventar o crear la tuya. Hay que recordar el no darle tanto poder a este método. O sea, si te toca algo negativo, no entres en una catástrofe de que, ay, ya valí. Recuerda que esto solo es un método, es una vía y no está destinado a tu futuro. Tú puedes cambiarlo. Además, si te das cuenta que no va por ahí, pues vas por otro vía y ya. Acerca de los significados, encontrarás tantos como tantos autores hay. Por lo tanto, vas a tener que leer mucho y encontrar tu propia base, hacer los tuyos también. Claro que hay arquetipos que eso no cambian mucho, como son los colores, el lado emocional, que es el izquierdo, el lado paternal, que es el derecho, el lado físico, etcétera. Entonces, encuentra los arquetipos leyendo también acerca de diccionarios de sueños. Lo importante también es que encuentres en tu intuición lo que algo significa. Lo que para uno podría significar trabajo, para otro puede significar partida o cansancio. Entonces tendrás que encontrar los tuyos. Tienes que ahondar mucho en tu intuición. Respecto a eso de activar el mazo de tarot, algunos lo usan consigo por semanas, otros duermen con él, otros, no sé, ponen 7 velas de 7 colores por tantos días. Entonces, cada quien tiene su técnica, pero lo importante, al menos para mí, activarlo realmente es utilizarlo mucho, que se haga parte de ti, que sea una extensión de ti. Y te darás cuenta conforme lo vayas utilizando y estudiando. Vas a ver que funciona cada vez mejor, tanto en tu experiencia, tanto en la funcionalidad de lo que te aparece. Respecto a limpiar el mazo de tarot, hay gran variedad de técnicas. Algunos usan cuarzos y para mí es nada más pasarlo por copal o poner las manos, visualizar energía blanca o violeta y recitar un mantra o decreto que diga: esto ahora queda neutralizado, hecho está y gracias. Y eso es todo. Bien, ahora vamos a pasar al significado de los arcanos mayores del tarot. Vamos a comenzar con el loco. Vemos que aquí tiene un perro, zapatos color rojo. Vemos que se dirige hacia un lugar. Vemos que el perro puede simbolizar lealtad. Los zapatos en color rojo puede ser fuerza de voluntad. Vemos que hace un viaje, quizá interior o exterior. Vemos que un loco siempre dice la verdad. Tiene inocencia. A veces es espontáneo. Representa también la independencia. En cambio, si lo tenemos al revés, puede simbolizar que es impulsivo, que no le importan los riesgos, decisiones hechas tontamente, cambia de trabajo constantemente, usa sus cualidades para quizás manipular la verdad. Ahora tenemos al mago. Vemos aquí un sombrero con símbolo del infinito. Vemos que tiene una mesa con 3 patas. Tenemos sus pies
uno va hacia otro lado, hacia otro lado. Vamos a hacer muchas preguntas, pero vamos a ir a lo más evidente. Igualmente hay que poner atención a la mirada de las cartas. Si está al lado de una carta o de otra carta, abajo, arriba, hay que ver si se están viendo, cómo juegan unas con otras. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo por ahora. El mago simboliza el liderazgo, la creatividad, el tener todo en tus manos para salir adelante, decisión, comienzo, ingenio, inteligencia, disciplina, maestría. En cambio, si nos sale al revés, sin embargo, al revés podría simbolizar confusiones, dudas, inseguridad, que usa los talentos para su propio beneficio, mucha ambición, cansancio, baja autoestima, problemas para aprender, busca reconocimiento egoístamente. Ahora tenemos a la papisa, vemos que tiene un huevo acá, tiene estudios, quizá gestación, tiene piel muy blanca, pudiendo simbolizar pureza. Vemos que simboliza igualmente la intuición, el estudio, el lado emocional, el lado femenino, secretos, quizá misterios, una influencia de una mujer, el disimulo, la cautela. Y si la encontramos al revés, puede simbolizar una persona que es crédula, manipulable, puede ser fraudes, engaño, fantaseo, que oculta situaciones, que no usa correctamente su intuición y exageración. Aquí tenemos a la emperatriz, simbolizando posiblemente seguridad, estabilidad, creatividad, el lado maternal, la abundancia material, la fertilidad, una persona religiosa o espiritual, simboliza conocimiento, autosuficiencia, madre, posiblemente embarazo. Habrá que ver también las otras cartas que la rodeen. Bien, al revés podría simbolizar fanatismo, dificultades financieras, esterilidad, promiscuidad, pobreza, problemas domésticos, dificultades en relaciones y falta de amor. Ahora tenemos el emperador, símbolo de autoridad, de estabilidad, quizá un símbolo de padre, jefe o dotes de mando, poder, autocontrol, mucha voluntad, fuerza. Al revés puede ser autoritario, que le gusta imponer órdenes, debilidad, una persona fácil de manipular, inmadurez, indecisión, busca respeto, no acepta consejos, utiliza chantajes, amenazas o actúa por ambición. Ahora tenemos al Papa, un símbolo de autoridad, maestro, un buen jefe, alguien que sabe comprender, un líder, representa inteligencia, ritualista, alguien religioso, alguien espiritual, un buscador de conocimiento, posiblemente una boda. Al revés representa el fanatismo, el miedo al cambio, un mal líder, un mal jefe, un mal consejero, alguien que distorsiona la verdad, dudas, engañoso, poca ética. Ahora tenemos los enamorados, que puede simbolizar una pareja, relaciones, encuentros, charlas, armonía, unión, pedir consejo, protección, socios, atracción. Al revés simboliza problemas, decepciones,
indecisión, infidelidad, un distanciamiento o un fin de una relación. Aquí tenemos el carruaje, símbolo de éxito, viajes, triunfo, un impulso, tomar las riendas, decisión, autocontrol, perseverancia. Al revés, puede simbolizar indiferencia, avaricia, envidia, caos, descontrol, ambición, dependencia de otros, fracaso y falta de confianza. Aquí tenemos ahora la justicia, que representa el equilibrio, a un juez o asuntos legales, soluciones favorables, un triunfo, contratos, documentos legales, ecuanimidad, la igualdad, balance, etc. Si la tenemos al revés, puede simbolizar acusaciones, desequilibrio, injusticias, separaciones, retrasos, confusiones, complicaciones. Aquí tenemos al ermitaño, que simboliza cautela, un viaje al interior, un camino, calma, búsqueda espiritual, consejero, planear, el autoconocimiento, sabiduría, paz interior, tiempo para reflexionar. Al revés, puede simbolizar a alguien que no escucha consejos, inmaduro, solitario, materialista, no reflexiona, caos interior, imprudencia. Aquí tenemos a la rueda de la fortuna, simbolizando un nuevo comienzo, que las cosas van a mejorar, una buena fortuna, suerte, un avance, un cambio. Al revés, simboliza dificultades, mala suerte, imprevistos, resistencia al cambio, dificultades y retrasos. Aquí tenemos a la fuerza, simbolizando el autocontrol, la frialdad, el dominio sobre sí mismo, disciplina, el poner límites, el optimismo, la generosidad, la reconciliación, la energía, la determinación. Algunos dicen que incluso esta carta trae suerte como un amuleto. Si sale al revés, es una falta de constancia, un poder mal utilizado, derrota, sentimiento de inferioridad, pesimismo. Aquí tenemos al colgado, puede ser que esté escondiendo algo, ataduras, sacrificarse por un bien mayor, un periodo de espera, circunstancias que están de cabeza, un renacer, culpabilidad. Ahora, si la carta sale al revés, significa pérdidas, falta de compromiso, opresión, se siente manipulado, traiciones, frialdad, preocupaciones y querer obtener resultados a costa de otros. Aquí tenemos el arcano 13, que simboliza la transformación, un nuevo comienzo, el término de una temporada, los cambios, abandonar y comenzar. Si sale al revés, simboliza caminos equivocados, temporada de dificultades, rechazo al cambio, resistencia a dejar el pasado, cansancio físico, mental o espiritual. Aquí tenemos a la templanza, símbolo de una persona moderada, un control, armonía, buenos acuerdos, madurez. Si sale al revés, simboliza alguien que se deja llevar por sus pasiones, descontrol, excesos, estrés, desacuerdos, lo inestable, volátil, conflictos. Aquí tenemos el diablo, que es un símbolo de autocontrol, de ética, de autoconocimiento, de un control sobre sí mismo, materialismo, un sentimiento de opresión,
deseos sexuales, tentaciones, impulsos. Al salir al revés simboliza el descontrol, poca ética, ambición, egoísmo, chantajes, maldad, abuso de autoridad y falta de empatía. Aquí tenemos a la torre, simbolizando los cambios inesperados, los imprevistos, accidente, bancarrota, un conflicto, ruina, un cambio de residencia, un aprendizaje al final de un duro camino, un cambio de rutina. Si sale al revés, simboliza pesimismo, negatividad, cambios fuera de nuestro control, confusión, un sacrificio para salir de una dificultad o quizás una enfermedad. Aquí tenemos a la estrella, símbolo de fe, de esperanza, de tomar fuerzas, de optimismo, de superar el pasado, una renovación, sanar, inspiración, protección, confianza, ayuda. Al salir al revés, simboliza el pesimismo, la enfermedad, el abatimiento, la frustración, la melancolía, la impotencia, la falta de confianza, la rigidez mental y los bloqueos que obstaculizan tu felicidad. Aquí tenemos a la luna, simbolizando las emociones ocultas, el cambio, el crecimiento, el inconsciente, el interior, la nostalgia, la imaginación, los sueños, la depresión, una intuición, el pasado, el símbolo de madre. Al revés puede simbolizar desorientación, secretos, decepciones, ilusiones, huir de la realidad, mentiras, peligros, chantajes. El sol es un símbolo de éxito, de apoyo, de felicidad, de padre, de plenitud, reconocimiento, salud, hijos, abundancia. Si sale al revés, puede ser contratos fallidos, arrogancia, vanidad, divorcios, problemas, crisis, pérdidas. Aquí tenemos al juicio, que simboliza el actuar éticamente, los cambios, el renacer, el renovarse, decisiones para un nuevo comienzo, una vida nueva. Si sale al revés, puede simbolizar errores, arrepentimiento, culpabilidad, pérdida, separación, miedos, un sentimiento de estar estancado. Por último tenemos al mundo, símbolo de equilibrio material y espiritual, éxito, un término de un ciclo, libertad, un viaje. Si sale al revés, puede simbolizar frustración, resistencia al cambio, eventos sin concluir, dudas y estancamiento. Cabe mencionar que todo significado puede cambiar al poner una carta a un lado, arriba, abajo, izquierda, derecha, en diagonal. Todo significado siempre puede cambiar. Hay que ver las miradas, hay que ver las orientaciones, quizás esté viendo hacia el futuro, quizás esté viendo hacia el pasado, o puede ser que una carta arriba de otra parezca que se están viendo. Hay que notar todos los detalles. Más adelante quiero subir un video en vivo acerca del tarot y contestar preguntas rápidas haciendo tiradas a las personas. Espero que me acompañen y les agradezco si hayan tomado el tiempo de ver este video. Por último, les pido que me dejen comentarios, que se suscriban porque estaré subiendo más videos para ustedes. Les agradezco.